Seguimos desarrollando el Explorador. Vamos a tomar contacto con nuestro corresponsal en Colombia, Francisco Espinel. Con él vamos a abordar diferentes temas inherentes a la situación, tanto económica, social, en relación a la pandemia y por supuesto aspectos que son importantes de destacar. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por comunicarnos. Gracias, Sergio. A todos los amigos del Explorador, un saludo muy afectuoso desde Colombia. Bueno, pues tengo que contarles a ustedes que nosotros con todo el tema de la vacunación hemos tenido algunas dudas, y hay que decirlo de esa manera, ¿no? Sí, Primero porque empezamos muy lentos, Sergio. Entonces, nosotros tuvimos esa percepción hace 2, 3 meses en que veníamos muy rezagados frente a los demás países de América Latina en la adquisición de las vacunas, además de que en algún momento se dijo que se habían comprado a un costo muy alto este tema. Para darte unas cifras, 61.500.000 dosis fueron compradas, Sergio, sí, y sí. solamente hemos recibido al momento 14.800.000. De esas 14.800.000, hay 13 millones que se han aplicado en este momento, 13 millones de vacunas en un país de 48 millones. Sí, sí, sí. Aunque lo han dicho, el presidente Uribe y el ministro Fernando Ruiz, que es el ministro de Salud, ha dicho que esperamos en junio llegar más o menos a unos 35 millones de vacunados. Pues el tema es que es bien, bien complejo porque nosotros, digamos, no tenemos el mismo comportamiento en los procesos de vacunación, sobre todo en el orden en que se debe presentar estos momentos de vacunación. Y aunque Bogotá, digamos, va liderando el tema de las aplicaciones de dosis, hay Sí. que decir que Bogotá es una de las ciudades con muchísima más población en el país, seguido de Medellín, seguido de Valle del Cauca, seguido de Santanderes y de Barranquilla. En Sí. este caso es como está más o menos el tema de la vacunación. Eh, Hemos, sí, Francisco, decimos que van, dime. te quería consultar, Estados Unidos va a aportar unos cuantos millones de vacunas a través del fondo COVAX. En este caso en particular, Colombia recibiría estas vacunas que van a ser distribuidas entre los países latinoamericanos, de los cuales Argentina no está. Y te cuento que Colombia lo acompaña en esa dolorosa decisión. Sí, Tampoco va a estar en los que van a recibir vacunas. mire, Eso fue un titular que recibimos sí, la semana pasada. yo tenía entendido que posiblemente iba a recibir Colombia. Mirá vos, nos estamos Mira cómo decepcionando. son las cosas. Y Sí, nosotros el titular que tuvimos a la semana pasada es que de los 500 millones de vacunas que exacto. Estados Unidos pensaba donar al mundo, ¿sí? Sí, sí, sí. Tristemente Colombia no estaba dentro de los países que iba a recibir vacunación, vacunas de Estados Unidos. Bien, le hubiesen No es venido de muy broma. bien la vacuna, ¿no? Por supuesto, por Claro que supuesto. sí. No obstante, digamos, y hay que reconocerlo de todas maneras, sí han venido llegando paulatinamente los cargamentos de dosis Sí, y entre Pfizer, AstraZeneca y las otras marcas, pues hemos podido nosotros sortear hasta ahora la cantidad de vacunaciones que van en estos momentos. perfecto, perfecto. Una de las cosas importantes y que hay que reconocerlo, Sergio, es que de todas maneras el presidente Duque se terminó vacunando apenas Ujú. ayer domingo 13 de junio, con algunos de sus ministros, pero hay que decirlo, ¿no? Cumpliendo obviamente con la fase en la que le tocaba la vacunación. Curiosamente, se hizo el sondeo con todos los gobernadores y alcaldes del país a ver quiénes estaban cumpliendo con la fase que les tocaba vacunarse. Ninguno. Ya todos se habían vacunado hacía rato. ¿Cómo te parece? Sí, un poco lo que vivimos aquí en la República Ok, Argentina, ¿no? ok. Los funcionarios ya estaban por delante de la gente en materia de vacunación, ¿no? Así es, y uno dice, ¿y cuál es el ejemplo entonces que se da a la población frente a de verdad asumir la fase que le toca con el tiempo en el que deben Por vacunarse? supuesto. No, no es complicado. Pero bueno, Perfecto. Sergio, vamos ahí. Más allá del tema de la pandemia, ¿cómo está la situación social? Los reclamos, sabemos que el comité de paro todavía no acuerda con el gobierno y hay disidencias por allí
dentro de los que parecían que estaban sólidamente conformados. En estos momentos, el Comité del Paro y el gobierno todavía no han podido encontrar un punto de acuerdo para sentarse a negociar. Volvemos a decirlo, el gobierno insiste, necesitamos deslegitimar los bloqueos como parte del paro. Los bloqueos son ilegítimos, los bloqueos afectan a la sociedad, afectan a la salud, el abastecimiento de las personas. Y mientras ustedes no dejen de bloquear vías, todavía hay más de 16 vías principales en el país que están presentando bloqueos. Sí. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Y el gobierno lo está diciendo de esa manera. Ustedes en su pliego de acuerdos no están incluyendo los bloqueos. Y los bloqueos por Procuraduría, por Fiscalía, por todas las entidades jurídicas del país lo han establecido como un procedimiento ilegal, ilegítimo dentro de las protestas. Entonces, esta es la posición del gobierno. Y el gobierno sigue hablando, obviamente, de la violación de derechos humanos, del uso excesivo de la fuerza, Sí. de la policía que no tiene que tener uso de armas letales o uso de armas contundentes frente a los choques con los bloqueos. Pero por otro lado, no se está hablando entonces de la financiación real que están recibiendo todos los protestantes de primera línea que están de alguna manera siendo abastecidos con dineros que ya los hemos comentado acá y que están recibiendo obviamente todas estas armas que vemos que usan cada vez que hay un choque contra los funcionarios de la fuerza pública. Sí, señor, porque los reclamos exceden al pueblo, a las necesidades de la gente para convertirse en un grupo anarquista que lo que está buscando prácticamente es desestabilizar. Sí, 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 sí. Correcto. Así sí, es. Sí. Bien. Así es, Sergio. Y tristemente, pues digamos, la línea delgada que hay entre la protesta pacífica y la protesta con ideal, digamos, de manifestar obviamente su inconformidad frente a un accionar de un gobierno que no ha podido satisfacer sus necesidades como debe ser, pues evidentemente raya con esta presencia de estos infiltrados que evidentemente en cualquier momento de las protestas pacíficas aprovechan obviamente el descuido y la aglomeración de la gente para comenzar a hacer ese tipo de actos vandálicos y de actos violentos que terminan realmente afectando de manera, digamos, fuerte a el patrimonio de la nación. Los millones de pesos colombianos y de dólares que se han perdido precisamente por la destrucción del patrimonio colombiano es grandísimo. La afectación a los comercios, la afectación a los edificios públicos, la afectación al sistema de transporte. Sergio, esto no debería estar pasando porque evidentemente hay ahí una intención real de anarquía y de desestabilización. Una pregunta más, Francisco, en este caso hablemos un poco de la conformación del comité de paro. Sabemos que hay algunas diferencias que han surgido y hay algunas posiciones que se han clarificado, como es el caso de los profesores, respecto de otros componentes del comité. Explícanos un poquito acerca de esto. Evidentemente, el profesor Alarcón, que es el presidente de FECODE, en días pasados salió a dar unas declaraciones. Bueno, primero porque se han hecho unas reuniones con los jóvenes en el país. Los jóvenes están manifestando en estos momentos, Sergio, que no se sientan representados en las mesas de diálogo, en las mesas del paro, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y ellos están diciendo, ¿quién de estos señores del comité de paro ha venido a hablar con nosotros? Ninguno. Entonces nosotros por eso queremos manifestar nuestra inconformidad y no sentirnos representados con ninguno de ellos. Perfecto. En eso sale el presidente de FECODE, el profesor Alarcón, y dice, invitamos a los jóvenes a que vengan a las mesas de negociación, vengan y se sumen a esta propuesta fuerte de cambio para el país. Los estamos invitando a que además hagan parte de esta intención que tenemos nosotros para 2022 de hacer un cambio desde las elecciones. Y cuando dice eso, en un horario prime en el que todo el mundo lo está viendo,
Sergio, Sí, evidentemente se deja ver una intención política total por parte de este señor, por lo menos por parte de este señor, que es uno de los representantes más fuertes del paro, y cuando se ven desdibujados frente a la opinión claro, pública, claro. todos ellos, evidentemente salieron los otros directivos de los diferentes gremios que están en el paro y manifestaron obviamente no estar de acuerdo, no sentirse representados con esas declaraciones que hace el profesor Alarcón, y Perfecto. esto ha ocasionado de alguna manera cierta Disidencia. diferencia, Sí, 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 sí. cierta diferencia entre ellos. Pero en buena hora vino a salir esta verdad que Sí. necesitaba el pueblo colombiano entender. Sí, digamos que era una cuestión de tiempo nada más para que se manifestara, ¿no? Es- sí, señor, así fue, Sergio. Francisco, como siempre, el agradecimiento nuestro por tu colaboración y, por supuesto, bueno, vamos a estar constantemente molestándote para ir conociendo un poco más de lo que está pasando, cómo se van, algunos aspectos van cambiando, fundamentalmente teniendo en cuenta lo que se está viviendo en Colombia hoy, ¿eh? Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes del Explorador, a todos los que nos acompañan en América Latina con nuestras emisiones de las tardes. Agradecemos primero por esta compañía y ya saben, en Colombia un amigo que está para apoyarlos en toda la información de Colombia y de nuestra región. Un abrazo. Un abrazo, Francisco, muchísimas gracias. Francisco Espinel, corresponsal en Colombia, comentándonos acerca de la situación desde la pandemia, la situación político y social respecto de las posiciones que se vienen adoptando en función de la estabilidad o, bueno, las luchas por ahí con participación de estos movimientos exteriores que han llevado a la violencia en Colombia y fundamentalmente, bueno, dándonos un panorama de lo que está pasando y de lo que se viene. Seguimos compartiendo con ustedes mucho más del Explorador.